Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy debatido en los círculos cristianos y más en estos tiempos. Y es un tema muy importante para la iglesia. A veces no se nombra, a veces lo tenemos olvidado y sobre todo por prejuicios, ¿vale? Por sanos prejuicios, podríamos decir. Pero vamos a hablar acerca de los dones espirituales para la iglesia. Fíjense que la Biblia mínimamente ha ocupado 3 capítulos enteros para hablar de este tema, de los dones. Y esta predicación va a ser una serie de 3 predicaciones. Este domingo, la que viene y la otra. Amén. Hoy haremos una introducción de qué son los dones, cómo se clasifican los dones, para qué sirven los dones espirituales. El domingo que viene vamos a hablar del don de lenguas, porque la Biblia ocupa un capítulo entero para hablar de ese tema, y vamos a hablar del don de lengua, qué es. Y al final, el último domingo, vamos a hablar acerca de los ministerios, los 5 ministerios para la iglesia. A decir, hermanos, la palabra don es una palabra que mínimamente tiene 3 acepciones en el griego. La primera que tiene un sentido genérico, que es la palabra carisma. De ahí viene carismático. Procede de la palabra caris, que de ahí viene la gracia. Gracia, ustedes saben, caris en griego, que es un favor inmerecido, es un regalo que Dios nos hace. Cuando nosotros hablamos de dones carismáticos, que puede parecer una redundancia, no llega a ser una redundancia. ¿Por qué? Porque una de las acepciones que tiene en el griego para regalo, para poder aclarar bien qué es, entre otras, la palabra dorea, que es el don del Espíritu Santo. Y que no tiene nada que ver, o mejor dicho, no tiene que ver, tiene algo que ver, poco, pero no tiene que ver con esos regalos que Dios le da a la iglesia. La palabra doma, que es la palabra que usa para ministerio, el don de pastor, evangelista, etcétera, etcétera, utiliza otro término, pero la palabra caris es una palabra empleada para decir un regalo, genéricamente un regalo que Dios da. Y es un regalo que Dios lo da a la iglesia, para que sea puesta en función de la iglesia. Una cosa importante es saber que no existe ningún don carismático, no existe ningún don, ni ningún ministerio, para la autosatisfacción o la autoministración, el autoservicio. ¿Vale? No existe, no hay un don. Si a mí Dios, según 1 Pedro dice, según el don que ha recibido cada uno, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia caris de Dios. Por lo tanto, cualquier regalo que yo haya recibido de Dios debe ser para la iglesia. Siempre. El otro aspecto, hermanos, es, nosotros tenemos que entender que hay un significado, un propósito genérico y hay un propósito particular de los dones. Escuchen esto. Los dones carismáticos vamos a encontrar que se dividen en 2 tipos de regalos, ¿vale? Son los dones, hay una lista de dones fundacionales y hay otra lista que son dones funcionales. Ahora lo vamos a ver. Y es importante arrancar con este concepto, ¿por qué? Porque, y perdonen la expresión, en la iglesia, a lo largo de 100 y pico de años que llevamos, de los últimos 100 y pico de años que llevamos, se ha llegado a hacer un desaguisado, amén, con el tema de los dones. ¿Y por qué se divide en dones fundacionales? Porque el primer sentido genérico, característica genérica que tenía el don, era servir de señal. De propósito de señalar, señalizar. ¿Señalar a quién? A Cristo. ¿Y señalar qué específicamente? El nuevo mensaje del Evangelio, que es el mensaje de los poderes del siglo venidero, del reino milenial de Cristo en la tierra, que es la iglesia, hasta que Cristo venga por segunda vez. A nosotros hoy nos puede parecer algo obvio, ¿vale? Y créeme, hermano, que para poder entender bien los dones, no debemos perder jamás de vista el contexto histórico. Porque la iglesia, cuando nace, la iglesia no nació de manera fortuita.
nació en un contexto histórico muy particular. Y si no entendemos ese contexto, no vamos a entender algunas cuestiones de los dones carismáticos. 2. Decir no existe no ha existido, ni existe, ni existirá hasta que Cristo venga, ninguna congregación, y escucha esto, ninguna congregación que no sea carismática. Somos todos carismáticos, hermano, todos. Lo que pasa es que como se ha entendido mal ciertos carismas y se ha abusado de algunos dones, los que no entendemos esto, lo que hacemos es estar en la retaguardia de guardia o cuidando de no caer en esos errores. Pero saben que los dones, cuando no se manifiestan los dones, ¿sabes por qué es? Y eso lo vamos a ver al final del todo. Pero me gustaría darlo como una pincelada ahora. Los dones no se manifiestan solamente por una cosa. Y es porque apagamos el Espíritu en nuestras vidas. No apaguéis el Espíritu Santo, el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Pero eso lo vamos a ver al final. Lo primero, hermanos, es un tema muy debatido. Es uno de los temas más controversiales. Y lo cierto es que muchos que defienden los dones, porque además los dones fundacionales fueron para la fundación de la iglesia, por lo cual esos dones cesaron, porque servían con un propósito específico en ese momento, ¿vale? Luego hay otros dones que son dones funcionales, que han ido funcionando a lo largo de toda la historia. Una cosa que hay que prestar y entender, y es otra cosa. Mire, uno puede estudiar muchísimo este tema y sacar y decir, la palabra de Dios es clara, amén. Pero ¿sabes una cosa? A Dios no se le puede amordazar. No pretendamos jamás amordazar a Dios por medio de teologías, por muy bíblicas que sean. Y me explico qué quiero decir con esto. Porque vamos a ir viendo, por ejemplo, el don de sanidades, el don de fe, el don de milagros, el don de lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Y que vemos cómo, y vas a ver, hermano, cómo hay una clara distinción entre la fundación de la iglesia y luego cómo la iglesia se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Pero eso no quita de que como Dios es Dios y Él es soberano, Él puede, en momento determinado, desplegar en algunos de sus siervos algunos de los dones fundacionales y que Dios entiende que lo quiere hacer en estos tiempos. No es lo normal, no es la normativa. Amén. Y lo malo es tener como algo muy excepcional una norma de conducta en la iglesia. Eso es un error gravísimo que es lo que ha caído la iglesia moderna actualmente. Así que, hermanos, miren, otra cosa, esto como a modo de introducción, quiero que presten mucha atención, hermanos, porque son conceptos y son cuestiones que hay que prestar mucha atención, porque podemos caer en algunos de estos péndulos, ¿vale? O decir, no, y al final ser creyentes, como se suele decir, nominales, que creemos, pero apagaditos. Porque yo tengo que decirle una cosa, hermanos. Miren, hay gente que dice, por ejemplo, que habla, dice, hermanos que dicen, bueno, yo oro en lenguas, ¿vale? Tú lo escuchas hablar, habla en lengua, ora en lengua, Y a mí hay hermanos que me han llegado a decir que se han dado cuenta, han sido exhortados de parte de Dios a que las lenguas, y ahora lo vamos a ver con claridad, que eso es algo que fue en un momento determinado y para el pueblo de Israel, para los judíos, y luego vamos a ver por qué. Pero este hermano decirme, ahora no solamente que he entendido el error en el que estaba, sino que ahora estoy aprendiendo a orar con el entendimiento, porque dice, ¿qué dice 1 Corintios 14? Oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Y dice, ahora estoy aprendiendo a orar con el entendimiento. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Nosotros estamos un paso detrás de ellos, porque por lo menos ellos oran. Y ellos, cuando son convocados por Dios para orar, vienen y oran. Oran como sea. A mí uno puede decir, no, lo que tú quieras, pero que quien sondea el corazón es Dios, recuerde, ¿vale? Nosotros solamente vamos a dar información, vamos a dar conceptos y lo que hace Dios, pero por lo menos vienen y oran. Y son personas comprometidas en la oración. Nosotros ni siquiera eso. Y digo, y si ¿se acuerdan? Puesto a bajar, vamos a bajar, listón, vamos a bajar. Y bueno, a ver, ¿tú qué prefieres? Bueno, yo qué sé, yo entiendo que la lengua son idiomas vernáculos, no son una galimatía que no se entiende, y él solo va. Pero, por cierto, eso lo vamos a ver el domingo que viene, ¿vale?
pero por lo menos oran, por lo menos están ahí y buscan de Dios y hay un fuego de Dios en su corazón que nosotros no lo tenemos que reconocer, hermano. Por lo tanto, hermanos, aquí esto no es para afianzarse doctrinalmente y otra coraza de hierro más para aquellas cuestiones que nosotros no las creemos, a ver, y las tenemos. Así que esas son cuestiones. Otra cosa importantísima, hermano, pero esto no lo puedo dejar de decir. Miren, cuando la iglesia nace, en el día de Pentecostés, la iglesia estaba muy con el mundo. Aclaro, no es como hoy que el mundo está en la iglesia, ¿vale? La iglesia estaba con, recuerden las preposiciones con el mundo. El cristiano estaba con el necesitado y brillaba tanto que la gente que no conocía a Dios se arrimaba al fuego. Porque la gente buscaba el calor del evangelio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los dones carismáticos tenían un doble sentido. Uno era para edificación al cuerpo de Cristo, pero tenía otro sentido, que servía de señal y de testimonio en prodigios, maravillas, para que los que no conocían a Dios pudieran ese testimonio vivo de la iglesia a través de los dones. Miren, así que eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Ustedes recuerdan cuando el libro de los Hechos, cuando tú te pones a leer, que la iglesia dice que tenía todas las cosas comunes, pero ¿por qué se convertía en tanta cantidad de gente? Porque la iglesia estaba totalmente expuesta al mundo, como cartas vivas. Y la gente leía todo lo que Dios hacía y quería hacer con la iglesia. Por lo tanto, la diferencia de los tiempos modernos es que tanto una cosa como la otra lo que hacemos son cultos, son cultos encerrados en cuatro paredes. Como se suele decir vulgarmente, nosotros nos los guisamos y nosotros nos los comemos. Por eso decimos, hermano, invita a tu hermano, invita a tu pariente, invita a tu amigo, bueno, está bien. Pero más que invitar, hermano, tú eres la iglesia, tú tienes que ir a ellos. Y tú tienes que ir con todo lo que el Espíritu Santo te ha dado. Por lo tanto, decir que nosotros no tenemos ningún carisma, tanto como iglesia como cristiano, es decir que no tenemos el Espíritu Santo. Es lo mismo. Porque el Espíritu Santo cuando viene a mi vida, viene con un paquete de regalos para mi vida, que son los carismas. Uno le da uno, otro le da dos, otro le da tres. Uno dice en 1 Corintios, unos dones son más importantes que otros, más vistosos, los cuidamos más, los honramos más. Y todos los dones que trata 1 Corintios 12 y 14 va relacionado ¿qué? Al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, para el desarrollo de la vida espiritual es importante la manifestación de los dones funcionales, ¿vale? Y eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante hacer esta distinción. Ahora bien, hermano, estos dos tipos, miren, les voy a poner un ejemplo, el pasaje que va, miren, como es una predicación temática, hay un montón de textos que se puede usar como base, ¿vale? De sustento. Yo he decidido usar 1 Corintios 12, vamos a ir a 1 Corintios 12, porque en cierta manera de estos tres versículos vamos a ir desarrollando estas tres. Esto es un tema para estudios bíblicos, amén, que los vamos a tener en su momento. Yo ahora os voy a dar simplemente pinceladas, amén, como para que más o menos uno se quede claro de que la intención es, una vez que se termine el sermón, que uno diga, wow, es que yo necesito manifestar los dones que Dios me ha dado. Y por otro lado, no decir, no, yo no tengo ningún don porque no soy cristiano carismático. Amén. No caer en ese error. Pero miren, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y termina en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común, para el bien común. Amén. Así que, pero ustedes observen, hermano, ahora vamos a hablar, porque en 1 Corintios 2, después de estos versículos, no vamos a leerlo todo, amén, porque quiero ir al grano, ¿vale? Pero a partir de estos versículos empieza a hablar de una lista de dones. El don de fe, el don de milagro, el don de discernimiento de espíritu, etc. Y vamos a ir viendo de manera más o menos rápida. Yo voy a tratar de condensar, amén. Yo voy a tratar, ¿sí? Ustedes saben que yo
muchas cualidades para condensar en tiempo no tengo. Amén. Necesito todavía que el Señor me ayude, que me lo dé como un don. No tengo ese don, hermano. Pero mire, les voy a poner un ejemplo de lo que eran los dones fundacionales. Vayan conmigo a Marcos 16, 20. Dice así la palabra del Señor. Ellos, o sea, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos, o sea, Dios, el Señor, y confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. ¿Qué quiere decir? Ustedes dense cuenta que la iglesia nace en un pueblo concreto, el pueblo judío, que tenía una religión, la religión judía. Era la ley mosaica, que tenía sus leyes y que tenían sus mandamientos y que tenía sus propias enseñanzas. De repente dice Jesús, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no vino al gentil, aunque sí también vino al gentil, porque se tenía que cumplir la promesa de Abraham de que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra, y ahí nos incluía a nosotros. Pero esa inclusión vino con la iglesia, no con Jesús. Jesús, él en la cruz, ¿qué hizo? Él obtuvo la salvación y el Espíritu la aplica a nuestras vidas. Amén. Por medio de la morada del Espíritu Santo a partir de la iglesia. Pero Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, por lo tanto, no viene en un contexto cualquiera. Viene en un medio de un pueblo, conocedores de Dios, de la ley de Dios, ¿vale? Y que en medio de ese contexto, ¡boom!, Dios derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, fiesta judía. Y ahí se desata, ¿verdad? Y empieza. Y Pedro, puesto en pie, y ahí alzando la voz dijo, esto que vosotros veis hoy es lo que el profeta Joel profetizó, que en los postreros días derramaría del Espíritu Santo sobre vos, y que la promesa para vuestros hijos, etcétera, etcétera, que ustedes ya lo saben. Amén. Pero miren, hermano, fíjense, por ejemplo, Hebreos 2, 3 y 4. Lo voy a leer rápido. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Testificando Dios juntamente con ellos, los apóstoles, con señales, prodigios y diversos milagros, y escuchen, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 11? Quédense con repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué está diciendo? Que los poderes, milagros, maravillas, prodigios eran dados por medio de los dones espirituales que señalaban a Cristo. ¿Y eran dados por quién? Los apóstoles. Cabe destacar, hermanos, que esto, escucha, presta atención en esto, porque los dones fundacionales eran dados por medio de ministerios fundacionales. Dicho de otra forma, los dones extraordinarios o sobrenaturales eran dadas por medio de ministerios sobrenaturales. De los 5 ministerios que nosotros tenemos, ni aún el más carismático, serio, carismático, defensor de los dones actualmente, te va a decir que hoy no hay apóstoles. ¿Quiénes son los que creen que hoy hay apóstoles? Los que están, perdónenme la expresión, hermano, los que se han pasado 3 pueblos. Lo que no les importa la grey, lo único que les importa, tienen un más alto concepto de sí mismos que el que realmente debería tener. Por eso Pablo dice, apóstol de Jesucristo. Hubo 12 apóstoles, amén. Y hubo un ministerio fundacional con dones fundacionales. Por eso tú lees, cuando lees Efesios 2, dice que los cristianos somos el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué dice Efesios 5? Ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Esos 3 ministerios son ministerios son funcionales. Los 2 ministerios son fundacionales. Y lo vamos a ver también, porque no es que lo diga yo. ¿Vale? La palabra es clarísima en esto, hermano. Así que, hermanos, miren, por ejemplo, 2 de Corintios 12, 12. 2 de Corintios 12, 12. Dice Pablo, con todo, las señales de apóstol. ¿Cuáles eran las señales de apóstol?
han sido hechas entre vosotros en toda paciencia con señales, prodigios y milagros. Si el apostolado fue un ministerio incipiente, lo son también los dones sobrenaturales que señalaban el nuevo mensaje de Cristo. Y de todos estos dones fundacionales hay tres. Ahora vamos a ir viendo uno por uno, ¿amén? Para ir desglosando, para no hablar de manera genérica, ¿vale? Hay tres dones que eran dones de revelación, que son los únicos tres dones que trata 1 Corintios 13, porque el capítulo 12, 13 y 14, tú imagínate que es como un sándwich, ¿vale? Y en el medio, ¿qué le ponemos en el medio de los sándwiches? ¿Cuándo hacemos? El pan, y en el medio, ¿qué? La esencia, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es más o menos así. Y comienza el capítulo 13, culminando en el último versículo 31 y 12, mas os muestro un camino más excelente. Y ahí comienza a hablar del ministerio del amor, pero sigue hablando de los dones. ¿Y de los qué dones habla? Habla los dones de revelación, don de profecía, don de ciencia y don de lengua. Son los tres dones de revelación. Ahora bien, hermano, vamos a comenzar con la palabra de sabiduría. El primer don, ¿vale? No es primero en orden, pero vamos a ir haciéndolo así, tal como aparece en 1 Corintios 12. El don de palabras de sabiduría. Miren, hermano, sabiduría, ¿vale? Y esto es muy importante entenderlo. ¿Qué es la sabiduría? Porque cada don es entendido en la medida que nosotros comprendamos qué significa, para qué era. ¿Para qué quiero hablar en lengua? ¿O para qué quiero yo el don de ciencia? ¿Vale? Que eso lo vamos a ver. O el don de sabiduría. Recuerden que el don, la palabra es un regalo. Amén. Y si bien en la iglesia incipiente todos estos regalos eran regalos específicos, que Dios daba en momentos específicos para el buen desarrollo de la extensión del evangelio a través de la iglesia y demás, eran supervisados por medio de los apóstoles y profetas, que eran los que tenían la autoridad en ese momento. El ministerio de apostolado tenía la autoridad no solamente de supervisar la doctrina, sino también de supervisar las cosas que se hacían y que se decían. Por eso esta carta, la que estamos leyendo, es más que una exhortación, un ánimo, es más bien una corrección de lo mal que hacía la iglesia de Corinto, entre tantas cosas mal que hacía, ¿vale? Hasta el punto de que hoy se le llama el corintianismo, que es una forma, carácter de un cristiano que lo que hace es no discernir entre lo que el diablo sí puede hacer y lo que Dios hace. Y entonces uno dice, sí, ¿vale? Entonces, claro, viene uno, habla en lengua, te dice que te está profetizando, entonces, claro, a la vez uno tiene que interpretar ese don, pero a la vez tiene que haber otro con don de discernimiento de espíritu para saber si el que está hablando como en la interpretación de lengua está diciendo lo que él supuestamente con la lengua. Entonces, o sea, hermano, ustedes saben lo que nosotros... Esto, hermano, no es suficiente ya. Pero vamos a ver, miren, palabra y sabiduría, ¿qué dice Santiago 1:5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida al que tiene el don. No, perdón. Pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche y le será dado. No sería cuestión de aquí que el apóstol Santiago dijera, bueno, hermanos, si tenemos falta de sabiduría, a ver, hermano, ¿quién tiene el don de sabiduría? Que yo creo tener el don de sabiduría, palabra de sabiduría. Bueno, mira, a ver si lo desarrolla porque necesitamos sabiduría. No, hermano. Porque miren, en el mismo, vamos a Santiago porque hay dos textos ahí que quiero que leamos, porque esto que voy a decir es relevante, hermano. Capítulo 3 de Santiago. Recuerden, hermano, el don de palabra de sabiduría. Wow, a que suena místico. Suena, el pastor Julio Tierra tiene el don de palabra de sabiduría. Yo subo aquí en el púlpito, hermano, levitando ya. Digo, cuidado. Y ahí sí digo que tengo el don de palabra de ciencia. Wow, ya, ¿para qué quiere más, hermano? Ya lo único que quiere decir que soy apóstol, ¿no? Pero no. Dice, miren lo que dice el versículo 16. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto, el don del Espíritu Santo en sabiduría, es primeramente pura. Hermanos, entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, ¿vale? Y no pretendamos que Dios nos dé sabiduría cuando no hay temor de Dios. No nos las va a dar, por más que se lo pidamos. Pero miren la característica. Es pura, después pacífica, es pacificadora, hermano. El hermano que va murmurando, el hermano que va chismeando, el hermano que es un hermano divisivo que no tiene nada de sabiduría en su vida. ¿Vale? Amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por lo tanto, hermanos, miren, aquí la cuestión es la siguiente. Nosotros hoy, ¿qué necesitamos? ¿Que Dios dote a la iglesia con personas con el don de sabiduría o que la iglesia nos dé sabiduría? Pregunto. Claro, cuando la iglesia nace, hermano, la iglesia nace, estaban más perdidos que un pato en un garaje. Y que la escritura del Nuevo Testamento todavía recién se estaba formando. Por lo tanto, muchos estaban desamparados. Claro, los apóstoles no tenían el don de la omnipresencia. Por lo tanto, no podían estar en todas las congregaciones a la vez. Por eso se levantaban obispos y ancianos, ¿vale? Que a través de ellos, bueno, ¿vale? Pero los apóstoles era la última autoridad en fe y conducta, porque ellos tenían revelación, cosas que los demás no tenían revelación. Tenían iluminación. Pero ¿cómo van a tener iluminación si no tenían el Nuevo Testamento? Entonces Dios repartía dones sobrenaturales para que la iglesia fuera dotada. Y les voy a poner un ejemplo clarísimo en esto. ¿Qué pasó? Miren, la iglesia nace, ¿verdad? Pero en cierta forma la iglesia nace, ¿qué es? Que Dios rescata del mundo, nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos trasladados del Egipto espiritual al reino de Dios espiritual. ¿Qué pasó con Israel cuando Dios lo saca de Egipto? Porque es un modelo. Israel era un modelo, un tipo, una sombra de la iglesia. ¿Qué pasa con Israel? Israel sale de Egipto, pero en medio del caminar del desierto, que duró 40 años, que por cierto iban a ser, recuerden esto, 40 días, ¿vale? 40 días, piensa en esto, 40 días que Dios obraba, ¿qué? Maravillas, prodigios y poder de Dios. Columna de fuego, de humo, salía agua de una roca, el maná que venía del cielo, las sandalias que no se desgastaban. Pregunto, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, ¿siguieron con los dones sobrenaturales, los regalos que les daba Dios sobrenaturales? No, porque tenían que empezar a madurar espiritualmente. Cuando nosotros solo llevamos a cada don, fíjense un detalle, la sabiduría, tú ya no necesitas que Dios haga así, toma sabiduría. A ver, ¿quién quiere algún don? Toma algún don, ¿tú qué quieres? No. Ahora lo que necesito, ¿tú quieres sabiduría, hermano? Obedece a Dios. Inclina tu corazón. Humillémonos delante de Dios. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿vale? Entonces yo iré desde el cielo sus oraciones y sanaré vuestra tierra. Porque eso es madurez. Por eso en 1 Corintios dice, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño. Hablaba, don de profecía, juzgaba, don de ciencia, y pensaba, don de conocimiento, como niño. Más cuando dejé lo que es de niño, ahora ya soy hombre, la iglesia ya madura, que tiene que madurar. Ahora, hermanos, fíjense, por eso es necesario entender que hoy no necesitamos de ese don sobrenatural que sirvió para la fundación. Ahora necesitamos la sabiduría que Dios nos dé. Palabra de ciencia. Aquí normalmente nosotros le decimos, como para abreviar, el don de ciencia. Y quieren que les diga una cosa, hasta ahora, miren, yo he leído mucho de esto. He leído mucho, de muchos autores carismáticos. Y ninguno se pone de acuerdo qué es. Uno te dice, en resumidas cuentas, unos dicen que es una especie de adivinación. ¿Qué quiere decir? Viene el hermano, ora por ti, Dios le muestra que tú estás carente y Dios te dice, Rebeca, Dios me ha dicho que cuides más a tu marido.
Ezequiel, pobrecito, que viene cansado de trabajar y lo desatiende. Y Dios me dice que lo cuides más y demás. ¡Ay, es verdad! Yo lo tengo que cuidar de más. Es el don de ciencia. Miren, el don de palabra de conocimiento son 3 palabras, ¿vale? Carismata, logos, gnosis. Eso, la premisa mayor de esa frase es palabra, no es conocimiento. Es palabra. Porque no es un don de conocimiento. Es un don de palabra de conocimiento. Vayan conmigo a Efesios 6. Y aquí van a ver una muestra clara de cómo este don se desarrolló en el apóstol Pablo. Efesios 6, 19. Dice así. Y al orar, versículo 18 en el anterior, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pregunto, los otros días, el viernes, hablábamos del apóstol Pablo y decíamos que las credenciales del apóstol Pablo eran tremendas, ¿verdad? Conocedor de la ley, tremendo, un hombre. Con el nivel de revelación que tenía Pablo, ¿ustedes creen que él necesitaba que al abrir su boca Dios le diera palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio? A menos que sea el don de palabra de conocimiento, pues sí. Por eso eso es revelación. Amén. ¿Y quieren que les diga una cosa? De los 3 dones, palabra de ciencia, lengua y profecía, y escucha, presta atención en esto, estudiando y analizando la naturaleza del don, el don de profecía era más dirigida a la iglesia. ¿Vale? Escucha esto. Dirigida a la iglesia. La iglesia necesitaba profecías de Dios. Porque por medio de las profecías también había profecías escriturales y profecías orales. Por eso Pablo dice que obedezcan a la carta de Tesalónica, ya sea por palabra o escrita. Ahora bien, las profecías iban dirigidas a la iglesia, pero el don de palabra de ciencia era el evangelista. Era el evangelista. Señor, en los últimos días dice, no pensé que vais a decir, porque yo os daré palabra por lo que ustedes han de responder. Cuando tú te presentas para dar la palabra de Dios a un mundo hostil, a un mundo que está pendiente de lo que vas a decir, y créeme, hermano, no hay teología que valga, ¿vale? Es el Espíritu Santo el que te tiene, no que revelar ni inspirar. Eso los apóstoles, ¿vale? Pero te tiene que iluminar y te tiene que... Ahora, cuando hay un don sobrenatural, sí que Dios te lo da a través de revelación. Porque Dios te revela exactamente, di esto, porque yo conozco lo que están pensando y sé sus confabulaciones, o sea que di esto. Y en el libro de los Hechos vemos también casos donde el Espíritu me dijo que hagamos esto o vayamos a tal o cual lugar. Entonces, el don de palabra de ciencia tenía que ver más para evangelizar, ¿vale? Así que, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero vamos a ver, hermano, ¿acaso no sería mejor que Pablo diga, no, hermano, si alguno tiene el don de ciencia, o el don de palabra de ciencia, búsquelo, y que Dios, o el don de profecía y que le revele lo que Dios quiere hacerle. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea porque se los hemos dicho oralmente, don de palabra de ciencia, o por medio de profecía escritural. ¿Vale? Así que, y la pregunta del millón, ¿hoy qué necesitamos? ¿El conocimiento como un don sobrenatural? ¿O estudiar la palabra de Dios? Miren, vayan conmigo. Esto lo voy a tratar de explicar lo más rápido posible, hermano. Lo voy a tratar de explicar lo más rápido posible. Capítulo 13 de 1 de Corintios. Escuchen esto. Porque esto ya lo vamos a hablar con un poco más de detenimiento el domingo que viene, pero miren lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser, es decir, no caduca, ¿vale? Pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán y cesarán las lenguas
y la ciencia acabará. ¿Vale? Aquí está hablando de los tres dones, el don de profecía, el don de lengua, que por cierto, la palabra correcta para cada don, así como dijimos que es don de palabra de conocimiento, es don de diferentes géneros de lengua. Nosotros lo abreviamos don de lengua. Don de distintos géneros de lengua. Eso lo encuentra en 1 Corintios. No quiero ir porque si no, aquí nos pegamos. Diferentes géneros de lengua, porque siempre fueron idiomas vernáculos, idiomas terrenales. ¿Amén? Y lo vemos, ¿dónde lo veis y cómo lo sabemos? Hechos 2. Léete Hechos 2 y vas a ver por qué se quedaban maravillados los que venían a adorar en la fiesta de Pentecostés. ¿Vale? Hechos 2:4, por ejemplo. Pero miren lo que dice el versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, parcialmente conocemos porque el Nuevo Testamento se está realizando, todavía no se ha cerrado el canon. Entonces, parcialmente conocemos y parcialmente profetizamos. Y el versículo muy conflictivo dice, más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y esto creo que lo he llegado a decir yo algún día, hermano. Hermano, ¿sabe que aquí rotundamente no está hablando de Jesús? Cuando venga Jesús. Miren, hay 6 puntos que no los voy a decir, 6 aspectos del por qué no habla de Jesús. Pero yo solamente les voy a mencionar uno que para mí es el más visible. Si leemos atentamente, no hace falta ir al griego, que también las maneras verbales que emplea, porque ustedes observen, miren, vamos a ver un detalle. Miren, dice, versículo 9, en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando vengan los perfectos, entonces, ¿qué es lo que se va a acabar? Si lo leen ahí, no sé si lo tienen en la Biblia. La última parte del versículo 10. Lean, la última parte del versículo, ¿qué es lo que se va a acabar? Lo que es en parte. Si es lo que en parte, cuando venga Jesús no se va a acabar lo que es en parte, se va a acabar todo. Porque es nuevo cielo y nueva tierra. Se acabará todo. Pero aquí lo que se está hablando ni siquiera está tocando el don de lengua. Está tocando el don de ciencia y el don de profecía que se va a acabar cuando venga lo perfecto. Lo perfecto lleva artículo neutro. No es el perfecto que es escrito, es lo perfecto, que es el canon. Cuando el canon se realice por completo, lo que es en parte, conocimiento y profecía, ya no van a ser necesarios, hermano. ¿Sabes cuál es el riesgo que se corre de decir que todavía hay profecías? Y lenguas de revelación y demás. Es abrirle la puerta de par en par al diablo para que el diablo también hable a la iglesia, como venido de Dios. Porque si yo no tengo un límite, hoy hablaba el hermano Iván, tenemos límite de tiempo y de habitación. Dios nos ha puesto límites en su revelación. Nosotros no tenemos por qué saberlo todo de Dios. Pero todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está incluido aquí en la Escritura. Ni más ni menos. Cualquier que diga, Dios me ha dicho, que coja la Biblia y te lee un versículo. Y tú sabrás si es para ti o no, ¿vale? Pero lo que es en parte, conocimiento y ciencia se va a acabar por cuando venga el canon. ¿Y qué hablar cuando dice, por ejemplo, el versículo, cuando dice, las profecías se acabarán, cesarán la lengua y la ciencia acabará? Eso ya para otro tema, amén. Eso ya lo vamos a ver el domingo que viene porque aquí hay curvas, ¿vale? Curvas de bendición. Curvas de bendición. Gloria al Señor. Así que, hermanos, miren, palabra de ciencia. Vamos, don de fe. El don de fe, hermano. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí Pablo se ha equivocado. Porque ¿no sería mejor que Dios nos dé a todos un don, el don de la fe? Porque si Dios le da, porque Él dice que reparte, ¿vale? Como Él quiere. Pero si se lo puede repartir a Rebeca, ¿por qué no me lo da a mí también y a ti también? Y no tenemos que estar estudiando la palabra. Ya tenemos el don de fe. ¿O no? Bueno, pero porque era necesario en un momento, pero no ahora. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí sí Dios repartió a cada uno la fe y una medida de fe. Entonces yo no puedo, hermano, primero, no puedo yo percibirme a mí mismo más de lo que mi fe me establece.
porque el que se gloría, gloria es en el Señor, dice 1 Corintios 1:31. Es decir, yo no puedo tener más alto concepto, porque hermano, yo tengo una medida, y dentro de esa medida yo no puedo pasar de ahí, porque esa es mi estatura. Yo no puedo pretender ser un John MacArthur, porque no soy un John MacArthur, sencillamente, yo soy Julio. Y es lo que tenéis, hermano. No digo que os conforméis, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, amén. Es lo que hay. Pero bueno, esa es mi medida de fe, y cada uno tenemos una medida de fe en la cual tenemos que ir creciendo, además. Y esto lo he dicho alguna vez, hermano. Señor, aumentanos la fe. ¿Y qué dice Jesús? Que te voy a imponer las manos, venga, oro para que, Señor, dale más fe. No. En resumida cuenta lo que Jesús le dijo, mira, vosotros tenéis un siervo. ¿Sabes cuál es el siervo? La fe. Y si esa fe no la pones a trabajar como una semilla que siembra para que luego te dé fruto y crezca un árbol que te dé sombra y cobijo y para comer, no te sirve para nada. Tú tienes que sembrar lo que un poquito que Dios te ha dado en un principio, lo tienes que sembrar con madurez. El cristiano que no es maduro no siembra nada, siempre está esperando el pan. Dame pan, dame pan. Y Dios dice que da semilla al que siembra y pan al que come. Pero no pidas pan, pide semilla, porque la semilla te va a hacer rico espiritual. El pan no, el pan solo vas a comer en el momento, en el día, y luego pan, ay, ¿quién tiene para darme pan? ¿Vale? Y muchos están mendigando espiritualmente. Y Dios dice, la semilla que siembra, una semillita a mí me puede dar un árbol, que de ese árbol me da 1.000.000 de semillas, 1.000.000 de árbol. Y crecerá, y crecerá, y crecerá, porque así es el reino de Dios. Y esa es la fe. Pero el don hacía falta en un momento dado, porque todavía era una iglesia niña. Porque luego no leímos el versículo 11. Hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, eso ya lo dijimos, ¿verdad? Pero es así, hermano. Ahora somos maduros. Ahora más que esa fe, ahora lo que yo tengo que es sembrar la fe que Dios me ha dado, que es como una semilla. Gloria al Señor. Dones de sanidades. ¿Se dan cuenta que está en plural? No es, porque, miren, observen, dice don de lenguas. Un don de diferentes géneros de lenguas. Pero aquí no es el don, un don de sanidades. Dones de sanidad. Por eso cuando dice, ¿cuántos dones hay? Uno empieza a sumar. Para eso hay 22. No, hay mucho más. No se sabe cuántos, porque dentro de la sanidad hay muchos dones. Si tú me preguntas cuántos dones, no lo sé, hermano. No lo sé. Pero los dones de sanidad, y ahora vamos a explicar por qué hay dones de sanidad. Que por cierto, era parte de los prodigios, maravillas que Dios hacía. ¿Por qué? Miren, vayan conmigo a Mateo 8. Mateo 8. Dice, Mateo 8, del 16 y 17. Dice, y cuando llegó la noche, le trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, ¿vale? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Saben que la palabra, por ejemplo, si nosotros vamos a Santiago, esto lo voy a leer rápidamente. Si quieres, apúntalo, pero yo lo voy a ir rápidamente. Santiago 5, 13 y 15 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando Isaías 53, 4 y 5 habla de que hemos sido sanados, está hablando de no las llagas, sino la llaga de Cristo. Hemos sido todos sanados. ¿En qué? Consecuencia de que son todas las enfermedades, incluida la muerte. El pecado. Y no el pecado que uno comete, ¿vale? Porque miren lo que dice Juan 9, 1 al 3. Dice, escuchen esto. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego?
Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Oh, sorpresa! O sea que Dios sana, no porque quiera sanarlo solamente, sino para que haya una señal, un prodigio, para que la gente vea, ¡ah! Este era ciego de nacimiento, ¿cómo es que ahora ve? Si tú le sigues leyendo los versículos 32, 33, 34 más adelante, te vas a dar cuenta que los mismos judíos que aún viendo no veían, por la dureza de su corazón, decían entre ellos, claro, hablando de Jesús, si fuera cualquiera no podría hacer las señales que hace, ¿vale? Pero le dice, ¿y tú, estando enfermo, nos vienes a enseñar a nosotros que estamos sanos? ¿Qué le dijo en Juan 8:31? Vosotros porque decís que vemos, vuestros pecados permanecen. Hay una enfermedad del pecado. Hay un pecado que produce todas las enfermedades. ¿Y por qué dones de sanidades? Porque hay un abanico de enfermedades en la humanidad. Lo acabamos de leer en Mateo 8:17 cuando los endemoniados, es quien, el exorcismo es parte del don de sanidad. ¿Vale? Y tú me preguntarás ahora, ¿entonces quiere decir que ya no hay más endemoniados? Esa es la pregunta del millón, porque si son dones fundacionales y el exorcismo fue para la fundación de la iglesia, entonces no solo se acabó el don, también se acabaron los endemoniados. Buena pregunta, ¿verdad? No, sigue habiendo endemoniados, pero ¿cómo es liberado un endemoniado? Un endemoniado es liberado a través de la oración, del mensaje, del evangelio de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Cómo fue liberado? Jesús no dijo nada, ni oró siquiera. ¿Jesús oró? No. Solo su presencia hizo, y escuchen, solo su presencia dijo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Jesús, váyanse de aquí. Se fueron. No se puso, por otra cuestión no se puso a orar y a orar y a orar y a orar. Ahora, aquí viene la enseñanza, hermano. Y yo muchas veces lo digo, presencia. ¿Cuánta presencia de Dios tengo yo en mi vida? Y esto lo he comentado en algunos hermanos, porque esto es una experiencia viva, de vida. Yo estuve más de 15 años subiendo a la cárcel, una cárcel penal de máxima seguridad, ¿vale? Y ahí he visto de todo. Y he estado subiendo solo, muchos años solo, y donde tú veías, cuando veías los pasillos grandes y veías, bajaban todo, no era toda la iglesia, hermano, De todos los que bajaban, a lo mejor 1 de cada 10 era la iglesia, Y otros bajaban porque era una oportunidad que ellos tenían de liberarse de la rutina, ¿vale? Y estaban ahí, y otros bajaban con sus cositas dentro, ¿vale? Y muchas experiencias de estas. Pero yo no necesitaba ver quién ni qué, solo se manifestaban los que se manifestaban solos. Por una autoridad, hermano, delegada que tú y yo tenemos. Tú también la tienes, hermano. Otra cosa es que lo ejerces, por fe. ¿Vale? Pero tenemos una autoridad delegada de Dios. Y que se cumple, ¿sabes cuándo? En las circunstancias. En un momento determinado. No es que Dios diga, ahora vamos contra la autoridad, vamos, como muchos que ven demonios por todos lados. No, hermano. Pero en la cárcel había uno que se manifestaba de 1000 maneras distintas. ¿Y tú te crees que uno tiene la suficiente sabiduría, conocimiento? No, hermano. Uno va temblando como una hoja delante de Dios. Pero Dios es como que te susurra y te dice, tranquilo, yo estoy contigo. Y tú notas el poder de Dios. Por eso el evangelio no es palabra, sino poder. Entonces vos ves, ahora, yo salí de ahí y veía endemoniados por todos lados. No, hermano. Pero en momento determinado hace falta. Entonces, aquí viene la otra pregunta del millón. Entonces se manifiesta el don de sanidad. ¿Qué les dije yo al principio, hermano? Vamos a amordazar a Dios y le vamos a atarlo o vamos a encerrar en una cajita muy bonita, mi cajita que yo elegí, con unos papelitos, con un papel, con una flor que yo elegí y le puse ya, esto es Dios, señores, esto es Dios. No, hermano. El Señor nos te desbarata todo, amén, porque Dios no se le puede encerrar. Pero sí nos ha dejado su palabra para que no andemos ciegas, para que entendamos las cosas, ¿vale? Como a mí me ha tocado también, hermano, y lo digo para la gloria de Dios, si tú me dices a mí, ¿tienes el don de sanidad? Yo rotundamente te digo que no, pero la cantidad de gente que se han sanado por haber orado,
por obedecer al Señor. ¿Qué dice Santiago? Lo que acabamos de leer, si está alguno enfermo, llame a los ancianos, ¿no dice? ¿Y por qué le dice unja con aceite? Porque el aceite era una medicina en esa época, porque era mezclado con hierbas y servía para un montón de cosas. Pero no es que un conjuro del aceite, como algunos pueden pensar. No, hermano. Y era orar por el hermano. Yo sé que aquí hay hermanos que Dios los ha sanado. Sin más, porque se ha orado, sin más. Pero no estamos detrás de buscar los dones extraordinarios que Dios nos da y demás. Simplemente lo que Dios busca es obediencia. No apagues el espíritu que hay en ti. No lo apagues. Y es fácil apagarlo, ¿eh? Con prejuicios, con cosas y demás. Así que, hermanos, el don de milagros. ¿Qué es un milagro? Porque tenemos que partir por ahí. ¿Qué es un milagro? Porque podemos llamar milagro a muchas cosas. Yo he visto culto testimonio de milagros. Y sale uno y dice, ¿un milagro? ¿Qué? ¿Cuál es el milagro? Dios me dio trabajo, hermano. No, hermano, eso no es un milagro. ¿Vale? Porque si nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué es un milagro? Un milagro es un hecho incomprensible que rompe con las leyes de lo natural. ¿Vale? Y pregunto, ¿quieres ver milagros de Dios? Yo te garantizo que hoy tú vas a ver un milagro de parte de Dios. No estoy hablando en broma, ¿eh? Tú hoy puedes ver un milagro de Dios. Si tú quieres, yo te puedo hacer ver un milagro de Dios ahora. ¿Quieres ver uno? Mira a tu hermano que tienes al lado. Es un milagro. ¿Qué dice 1 Corintios 2? ¿Sabes lo que dice? Que el hombre natural no puede entender y percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es un milagro? Es algo que rompe con las leyes de lo natural y el hombre natural no puede entender. Hermano, el ser humano está totalmente imposibilitado para, por sí mismo, conocer a Dios. No puede, a menos que haya un milagro. Y a veces vamos detrás de las señales y tal y cual, y estás viendo milagros. Tu propia vida es un milagro, hermano. Tú no tendrías que estar aquí, ni yo. Es que no tendríamos que estar por vía natural. No me pueden decir quién es el más guapo, el más inteligente de los que estamos aquí, pero no, perdón, pastor, yo estoy aquí porque he entendido todo, yo soy inteligente. No, hermano. Es un milagro de Dios. Por lo tanto, ¿por qué digo esto, hermano? Porque el diablo también sabe hacer milagros vistosos. ¿Se acuerdan Éxodo? Cuando Moisés, la serpiente, ¿qué pasó cuando le dice, ¿qué tiene en la mano? Una vara. Bueno, se le comió. Y yo me lo imagino a Moisés saltando para que no le picara, ¿vale? Pero dice, entonces tranquilo, vuélvelo a coger y se vuelve a convertir en vara. Ve al faraón y dile, esto es lo que yo tengo. ¡Oh! ¿Qué pasó con la vara? ¿Dios qué hizo con el poder de Dios? ¡Wow! Se convirtió en serpiente. Amén. ¿Pero qué hizo Faraón? O el diablo. Hizo otra serpiente. ¿Qué? ¿Acaso no solamente es Dios quien puede hacer esos milagros visibles, vistosos? Además que no nos movemos por vista, sino por fe, pero bueno. Pero el hecho es, ¿pero qué hizo la serpiente de Fox? Se comió, se tragó la de... Pero hermano, en iglesias donde a todo se le llama milagro, se le abre la puerta, no hay discernimiento, no hay un freno, no hay nada, todo es un anhelo de que el poder de Dios se mueva, hermano. ¿Qué dice Dios? Y el Señor, hablo parafraseo, ¿vale? Es como si ya estoy cansado, hermano, le estoy diciendo que me busquen, porque en ella hablan de mí, son las palabras de Dios y que vivan en obediencia y demás. Entonces se hace a un lado y le dice el diablo, venga, entra. Y dice el diablo, venga. Y le dice así, venga, que yo también quiero dar, que te están pidiendo milagros, Señor, ya se los doy yo. ¿Qué? ¿Les parece risa lo que estoy diciendo? Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses. No es broma, es verdad lo que estoy diciendo. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y no me van a decir que no es esto lo que está pasando en algunos o muchos círculos cristianos. Por tanto, dice versículo 10, por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabras
Ay, no estoy leyendo el Timoteo, perdón. Ya me parecía, digo. Dice, bueno, es parecido, hermano. Dice, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no, perdón, dice, sí, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios le envía un poder engañoso. Harto está Dios de que un pueblo, bebé, niño, que todavía está, el maná, Señor, el maná, el maná. El Señor dice, se acabó, tomen los poderes que ustedes quieren engañosos y se los da el diablo. Y ustedes se creen que, por ejemplo, ustedes se creen que la aparición de Fátima, que todo lo que el catolicismo, ¿verdad? ¿Ustedes se creen que eso es mentira? ¿Que eso no ha sido real? Eso ha sido real. Porque el diablo se disfraza de ángel de luz. Y el diablo sabe hacer el diablo tiene sus propios milagros preparados para la iglesia. El problema es cuando la iglesia no está cimentada en la verdad y busca todas esas cosas como niño fluctuante, movido por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Así que, hermanos, milagros, Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. ¿Qué quiere decir con esto? ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesús. Jesús era el que hacía las señales, ¿vale? Pero como no lo aceptaban como el Mesías, decía, cuando verdaderamente venga el Mesías, hará más señales que esto. Pero chicos, no me seas tan oscuro, tan ciego. ¿No te das cuenta que es el Mesías? ¿Qué dijo Jesús? Si no creen por la palabra, crean por las señales. Por los milagros. ¿Por qué? ¿Quién era el que buscaba señales? Demandaba señales, según 1 Corintios 1. ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos. ¿Y cuándo fueron menguando las señales de más? Después de los años 70 después de Cristo, cuando vino la invasión, la diáspora judía y se acabó. Y esto, hermano, hay mucho que decir. Si tú lees 1 Corintios 14:22, por ejemplo. Porque escrito está, a este pueblo le hablaré en otras lenguas y ni aún así entenderá, dice el Señor. Primero, ¿de qué pueblo está hablando? Judío. Segundo, ¿de qué lengua está hablando? ¿El don de lengua? ¿El don de idioma? Que aún judío, conocedor de la ley, escuchando las maravillas de Dios, y de repente no entiende nada porque habla en otro idioma, y de repente se levanta uno en su propio idioma y les dice las maravillas de Dios en su vida. Y demás, hermano, ¿qué más señal que esa? Pero no seáis niños en el modo de pensar, sino en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Y la madurez que viene, ¿qué dice Hebreos 5:14? Porque la palabra sólida son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos del discernimiento. Ahí viene otro don. Ejercitado para el bien y el mal. Yo no necesito un don de discernimiento del sobrenatural. Yo necesito es la palabra sólida, que es la que me da discernimiento espiritual también. Así que, hermanos, hay mucho que decir de esto. Por ejemplo, voy a leer rápido, Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Juan 3:2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Sabe quién se lo dijo eso? Nicodemo. Principal de la sinagoga, maestro, y que le llama a Jesús maestro. O sea, Rabí, ojo, pero tenía que nacer de nuevo. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Saben cuál es la diferencia de los milagros de antaño a los milagros de ahora? Que los milagros de antaño, a través de los milagros de antaño, miles se convertían al Señor. Hoy, ¿sabes para qué sirve un milagro? Como mejor. Para traer una comezón de oír o para traer a los curiosos, para buscar el pan y los peces que la gente necesita, pero no vienen por Cristo. Porque una vez que reciben su milagro, desaparecen. Y no lo digo yo, las dicen las estadísticas serias. ¿Vale? Así que, el don de profecía, hermano,
Dice, 2 Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, hubo profetas, como habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que las profecías en el Antiguo Testamento era sustituido por el maestro actual. Esto lo vamos a ver cuando veamos los 5 ministerios, ¿vale? Por el maestro. Por eso dice, por ejemplo, Jeremías 5:35, que dice, los profetas hablaban según su parecer, los sacerdotes ministraron al pueblo según sus palabras y el pueblo así lo quería. ¿Te suena a las iglesias modernas actualmente? Hoy, hermano, muchas de las doctrinas que pululan por ahí, que son herejías, fueron dichos por maestros que sentaron las bases dogmáticas, que eso lo vamos a ver en teología sistemática, dogma, teología y doctrina, ¿vale? Las diferencias que existen. Pero la cosa es que la gente, ¡oh, amén! ¿Y qué hacen los pastores? Cogen esa palabra dogmática sacada de los maestros, o sea, de los profetas, y la ministran al pueblo. Y como no hay nadie, y como todo eso apela a la comezón de oír, apela al ego, apela al yo y demás, entonces nadie dice, el pueblo así lo quiere. Porque son motivacionales, cultos motivacionales que te llevan, lleno de alegría, lleno de gozo, cuando en realidad a lo mejor lo que yo necesito es ser confrontado con el pecado que me está asediando todos los días. Por la palabra de Dios. Sin embargo, no, tú eres un campeón, anímate, venga, tú sí puedes, tú tal y cual. Como decía yo los otros días, cojo así en un, no sé si TikTok o Facebook, no sé. Y decía un predicador, así todo, así como yo con corbata, a que me da seriedad la corbata. Y decía, pero en plan profético, decía, yo te garantizo que si tú obedeces a Dios, hasta ahí vos, tú dices, amén, ¿no? Si tú obedeces a Dios, tu vida va a ser una vida de felicidad completa. Hermano, eso es diabólico. Porque el que quiera vivir en piedad padecerá persecución. ¿Y qué le dijo, como veíamos el otro día? ¿Qué le dijo Dios a Pablo cuando se convirtió en camino a Damasco? Ahora te vas a enterar lo que es padecer por mi evangelio. ¿Vale? Entonces, el mundo happy, el mundo feliz, que te promete el diablo, no existe. No existe. Porque mientras estemos aquí en la tierra, más te vale que nos armemos de la espada, el escudo, la armadura de Dios, porque el diablo está al acecho buscando a quien devorar, como león rugiente. Y necesitamos la manifestación no de dones sobrenaturales, de todo lo que hemos hablado. Fe. ¿Dónde fe? No, necesitas fe. Milagro, no, ¿qué milagro? Tú necesitas conocer al Señor. ¿Dónde conocimiento de palabras? No, conocer a Dios. Profecía, ¿qué profecía? Estudia la Biblia. Y que los que se ponen aquí tienen temor de Dios para predicar la palabra, que no es un parecer. Así que eso es, hermano, urgente, importante, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Gloria al Señor. Así que el don de profecía, Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Ay, pastor, ¿cómo dice usted que los profetas pasaron y ahora son maestros? Porque, hermano, eso no fue, hoy me acuesto con los profetas y mañana me levanto con los maestros. No es así. Recuerden que en 1 Corintios 13, cuando habla de cesar, habla de cesarán, ¿vale? Está hablando de una disminución de algo para la inclusión y el desarrollo de otra cosa que le vaya a sustituir. En este caso es lo perfecto. Pero no es un chic. Y hubo un tiempo que convivían profetas y apóstoles. Por eso, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Que dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, primeramente en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No apagues el espíritu, no menosprecéis las profecías, dice Pablo a las iglesias tesalónicas. ¿Por qué le dice que no menosprecien las profecías? Porque por vía natural las estaban empezando a menospreciar. Porque ya tenían la palabra profética más segura, a la cual tenían que estar atentos como antorcha.
¿vale? En sus vidas, que era la inclusión del Nuevo Testamento en sus vidas. Entonces las profecías sobraban. Entonces le dice Pablo, todavía necesitáis algo, porque ¿qué dice? Profetizamos en parte, parcialmente. Hay una parcialidad de profecía que todavía ustedes no menosprecien. Eso sí, retengan, juzguen y quédense con lo bueno. Pero yo cómo voy a juzgar una profecía si no tengo un canon que me esté direccionando. Imposible. Amén. A no ser que haya un apóstol real presente. Si yo lo tengo al apóstol Pablo aquí conmigo, yo esto prácticamente puedo prescindir del Nuevo Testamento, entre comillas, si no está. Porque, ¿por quién vino el Nuevo Testamento? Por revelación. ¿A quién? A los apóstoles. La autoridad. Así que, bueno, hermano, luego viene el don de profecía, el discernimiento de espíritu, hermano, que lo acabamos de decir, hermano. La palabra de Dios, la palabra sólida son para que al usarlo te ejercita. ¿Saben que la palabra de Dios después de años y años estudiando, es que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie? El hombre espiritual entiende y ya, uno abre la boca y ya sabe por lo que te va a decir. Dice en primero de Juan, dice, discernir los espíritus, porque muchos falsos profetas se han levantado por el mundo. Y lo único que nos va a evitar caer en el engaño es conocer bien la palabra profética más segura que tenemos. La palabra de Dios, la Biblia, la máxima autoridad en fe y conducta en nuestras vidas. Y bueno, hermano, para no extenderme más, luego viene el don de diversos géneros de lengua, que ya lo voy a aprovechar para hablarlo el domingo que viene. Y la interpretación de lengua, que son dos dones distintos. ¿Vale? Don de interpretación de lengua. Así que, hermanos, pero claro, pastor, solo ha hablado de los dones fundacionales. Y bueno, y usted nos está diciendo que ejercitemos los dones para el crecimiento espiritual de la iglesia. Bueno, vamos a Romanos 12 y directamente el don de servicio. Y ojo, estos son carismas también, ¿eh? Para el que no le gusta el carismático, que le gusta lo sobrenatural, esto que vamos a nombrar son dones espirituales de Dios para la iglesia. Pero son dones funcionales. ¿Y quieren que les diga una cosa? Haciendo yo esta lista, porque las he sacado de Romanos 12, evidentemente, y al haber puesto aquí, ¿quieren que les diga una cosa? Yo, de casi todos estos dones que estamos viendo, que estoy viendo aquí, yo que conozco vuestras vidas, les puedo poner nombres. Yo sé quién tiene tal o cual don. De aquí. El de servicio, ¿vale? ¿Qué es una diaconía? ¿Qué hace falta? Pastor, necesita un agua. Esto, tal, necesita aquí. Está viendo siempre la necesidad aquí, tal cual. Oye, que esté todo. Chicos, pero es que yo soy pastor y no tengo eso. ¿Por qué no tiene ese don? Don de servicio, que podríamos ver, hermanos, como ministerio de ayuda social, por ejemplo. Al igual, el que exhorta en la consejería. ¿Saben que no todo el mundo sabe exhortar, sabe aconsejar? Tú le aconsejas a alguien y sale peor que como uno dice, no, tranquilo, no le aconseje mal, hermano. Y no le ha dicho nada malo. Pero es como que faltara que le dijeras que es feo. Porque todo el mundo le está diciendo feo y viene con esa, que a mí me están diciendo que soy feo. Y demás dice, sí, es verdad, hermano, tú eres feo, pero, ¿para qué? Ya lo derriba. Ahora ya no puedes levantar eso. Porque no sabes aconsejar, no sabes exhortar. Pero dice, no, tú eres guapo para el Señor. Dios ve el interior. Pero, ay, qué lindo, yo no sabía eso. A mí me lo han dicho mucho, amén, hermano. El que reparte, el Ministerio de Ayuda Social, que siempre está viendo. Oye, a mí alguna vez y a Ariel también nos han venido, ¿te has dado cuenta cómo el hermano está falto de esto, está necesitando esto? Oye, es verdad, yo no lo había visto. Pero como el que tiene el don, sí. Y hace falta en la iglesia, el de la presidencia. Se relaciona con una capacidad de asumir responsabilidades con autoridad para dirigir, conducir y ocuparse en los asuntos de iglesia. Wow, no son solamente los pastores. ¿Qué pasa que Dios no quiere? ¿Qué pasa si Ariel de repente ahora se va a Costa Rica y pierde el avión allí? O le pilla el COVID allí y no puede venir. Por un año, imagínate un año. Sin Ariel, no, lloraríamos amargamente. Pero imagínate. Y uno dice, bueno, pero te tenemos a ti. Y justo
yo también cojo el COVID aquí. O pasa algo. ¿Ustedes se creen que no hay necesidad de hermanos que tengan el don de la presidencia? Que digan, señores, no nos alarmemos, vamos aquí a hacer las cosas. Vamos a orar, está llevando al pueblo a la voluntad de Dios. Eso hace falta, hermano. Y el que hace misericordia, ayuda social también. Porque no todos tenemos un corazón misericordioso. Por eso dice, amad misericordia. Amad misericordia. Así que, hermanos, no apaguéis el espíritu. ¿Vale? No apaguemos. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son innatos en uno, están en nosotros. ¿El Espíritu Santo está en mí? Sí, pues hay dones en mí. 1, 2, las que sean. ¿Y cómo se manifiestan? ¿Cómo sabes qué don tienes tú y no? Pues ponte a servir. Porque en el ejercicio es cuando empiezan a evidenciarse las cosas. No en la comodidad. En decir, de repente tú te asombras de dones que Dios te ha dado y demás. Por eso Pablo dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Saben que Timoteo recibió un ministerio. Aunque habla de don carisma, ustedes saben que la palabra carisma, como decía al principio, es un regalo genérico, ¿vale? Por eso los ministerios, cuando tú lees 1 Corintios, también están incluidos los apóstoles, profetas y demás, ¿vale? Están incluidos ahí. Pero tú dirás, pero es que eso es doma, es el don doma, el don de... No, sí, vale, también. Porque es un regalo, y termino con esto, hermano. Termino con esto. ¿Cuál es la diferencia entre dorea, doma y carisma? Es fácil. Y es sencilla y es sorprendente además. El don del Espíritu Santo dice, y arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamará. Amén. ¿Qué es? Es el regalo del Espíritu Santo. Morada, recuerden, morada, habitación. Dios, el Espíritu está en todas partes, pero no mora en todas partes. Mora en su templo. El Espíritu Santo solo siempre moró en su templo en la tierra. En la tierra, hablo de la tierra. Ha hecho morada en la tierra, en un templo. En este caso el templo, si tú te conviertes en templo, es por el Espíritu Santo, ¿vale? Al estar el Espíritu Santo de Dios, que es el regalo principal que nosotros recibimos, que dije al principio, viene con un paquete de regalos. Uno de los regalos que te dice, imagínense, yo el día que me convertí, te los voy a escenificar un poquito, ¿vale? El día yo me convertí, viene el Espíritu en mi vida, o al revés, al venir al Espíritu en mi vida yo me convierto, eso es lo correcto, y estando ya, me dice el Señor, imagínense, no pasó eso fue con los años, ¿vale? Pero imagínense, me dice, ahora tú, Julio, sí, yo. ¿Me amas? Sí, al Señor, yo te amo. Bueno, ahora tú vas a hacer un regalo para la iglesia. Porque yo te voy a levantar como pastor, como un regalo para la iglesia. Amén, gloria al Señor. Eso nunca lo decimos, ¿vale? No, envía al otro, ¿no? Heme aquí, envíale a hermano, ¿vale? Pero una vez que estoy, le digo, Señor, vale, pero estoy desprovisto, no tengo capacidad, no tengo dones. Bueno, ahora yo te voy a dar regalos para ti. Para que a través de esos regalos tú puedas tener herramientas para tú, siendo un regalo para la iglesia, tú puedas funcionar. Por eso, cuando empezamos a leer, que dice dones, ministerios, ¿y cuál es la traducción de ministerio en el griego? Son funciones. Es una función. Entonces, por eso pastoreamos todo. Pero el pastor en función es un llamamiento que Dios hace de manera espiritual. Amén. Eso ya lo vamos a ver más claro el otro del último domingo, pero concluir, hermanos, con que no apagues el fuego del Espíritu Santo. Avívalo para que los dones de Dios, el que sea, se manifieste para el bien común de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y que sobre todo, Dios mío, que podamos crecer en el ejercicio, Señor, de tu palabra, en el ejercicio de tu obediencia y en el ejercicio de los dones que tú nos has dado, Padre. Yo sé que aquí en esta iglesia hay dones que tú has dado a los hermanos. Yo lo sé, Señor. Y yo te pido que lo puedas potenciar, que nos ayudes, Señor, a ponerlo para la obra del ministerio, Señor. Y no egoístamente, Señor,
no pretender vivir en obediencia a ti, Padre. Señor, bendice a tu pueblo, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.